Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para otro chismecito de esos que nos encantan, un análisis que nos hará pensar y, por supuesto, una dosis de admiración, porque chicas, hay que decirlo, Demet Özdemir nos ha robado el aliento una vez más. Hoy nos vamos a zambullir, como si estuviéramos en la piscina más profunda de los secretos, en la impresionante metamorfosis que ha experimentado Demet para encarnar a María. Sí, la mismísima María en su nuevo proyecto, ese que ya nos tiene a todas con la intriga a flor de piel. Ya saben que adoro desmenuzar los cambios de look, diseccionar las preparaciones que hacen las actrices para adentrarse en sus roles, y esta vez Demet simplemente se ha coronado. Vamos a examinar cada detalle, desde el cambio físico que nos dejó boquiabiertos, hasta el emocional, esa transformación interna que hace que un personaje cobre vida de verdad. Vamos a ver cómo se ha sumergido en la piel de este personaje y cómo ha logrado que todos, absolutamente todos, quedemos impactados. Pero antes de que nos perdamos en este universo de detalles y secretos, si eres nuevo por aquí, bienvenido al Club de las Chismosas Seriales. Te invito con todo el cariño del mundo a que te suscribas al canal y actives esa campanita que te avisa de todos nuestros vídeos. Tenemos un festín de contenido esperándote. Series turcas que nos hacen suspirar, farándula con sus intrigas y dramas, belleza para sentirnos diosas y, por supuesto, el chismecito jugoso que nos alegra el día. Y si ya eres parte de esta maravillosa familia, millones de gracias por estar aquí una vez más. Su apoyo es mi combustible, mi inspiración y significa el mundo entero para mí. Ahora sí, ajustense los cinturones, preparen sus palomitas y pongámonos cómodos porque el viaje acaba de comenzar. Demet Özdemir, esa actriz que nos ha conquistado no solo con su innegable talento, sino también con su belleza natural y ese carisma que la hace brillar con luz propia en series como Erken Cikus, donde nos enamoró con su frescura y energía, y Doğu Unep Kaderindir, donde nos demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y con una gran carga emocional. Ahora se enfrenta a un nuevo desafío, un reto que la pone a prueba como nunca antes, interpretar a María. Y créanme cuando les digo esto, este rol no es un simple papel, no es un personaje más en su currículum. Requiere una preparación física y sobre todo emocional, que la llevará al límite. Y Demet, como la profesional consumada que es, se ha entregado por completo, sin reservas, a esta nueva aventura. Lo primero que salta a la vista, lo que nos impacta de inmediato, es la transformación física. Demet, a quien estamos acostumbrados a ver con su melena castaña brillante, esa cascada de color chocolate que refleja la luz, y su figura estilizada, producto de una disciplina admirable y una vida saludable, ha tenido que transformarse radicalmente para encarnar a María. Para empezar, el color del cabello, ese símbolo de feminidad y personalidad, ha sufrido un cambio drástico. Adiós al castaño cálido y luminoso, hola a un tono más oscuro, casi negro azabache, que le da un aire de misterio, de introspección, incluso de seriedad. Este cambio de color no es meramente estético, no es solo un capricho de la moda. Es una herramienta poderosa que ayuda a transmitir la personalidad de María, un personaje que, estoy segura, tendrá una historia intensa, compleja y llena de matices. Pero no solo el color del cabello es importante en esta transformación. También el corte y el peinado juegan un papel fundamental. Demet ha optado por un estilo más sencillo, más natural, dejando atrás los peinados elaborados, las ondas perfectas que solía lucir en las alfombras rojas y los eventos glamurosos. Este cambio, aunque pueda parecer sutil a simple vista, contribuye de manera significativa a crear una imagen más creíble y auténtica de María. La vemos más accesible, más cercana, como una persona real, de carne y hueso, que podríamos cruzarnos en la calle y con la que podríamos sentirnos identificados. Y hablando de autenticidad, otro aspecto fundamental de la metamorfosis de Demet es su cambio de estilo al vestir. Atrás quedaron los vestidos glamurosos, los diseños de alta costura, los outfits llamativos que la convertían en el centro de todas las miradas. Ahora la vemos con ropa más discreta, colores neutros que no roban protagonismo, cortes sencillos que no buscan la ostentación. Esto, de nuevo, refleja la personalidad de María y su posible situación en la historia. La ropa que usamos es una extensión de nosotros mismos, dice mucho de nuestra personalidad, de nuestro estado de ánimo, de nuestra forma de ver el mundo. Y en este caso el vestuario de Demet es una herramienta poderosa para comunicar la esencia de su personaje, para contarnos una historia sin necesidad de palabras. Pero la transformación de Demet no se limita al plano físico, a lo que podemos ver a simple vista.
También ha trabajado intensamente en su lenguaje corporal, en su postura, en sus movimientos y en su expresión facial, esa ventana al alma que nos permite conectar con los sentimientos más profundos de los personajes. Recordemos que los ojos son el espejo del alma, y Demet ha sabido utilizarlos a la perfección para transmitir las emociones de María. En las imágenes que hemos visto de ella como María, podemos notar una mirada más profunda, más reflexiva, a veces incluso melancólica. Se nota que ha estudiado a fondo el personaje, que ha analizado cada uno de sus matices, que se ha sumergido en su mundo interior y que está dispuesta a darlo todo en la pantalla, a entregarse por completo a esta interpretación. Y es que la preparación emocional es crucial para cualquier actor, pero se vuelve aún más importante cuando se trata de un personaje complejo, con una historia intensa y una carga emocional pesada. No sabemos mucho sobre la trama de la serie o película en la que Demet interpretará a María, los detalles se mantienen bajo llave, pero por las imágenes y los comentarios que hemos visto podemos intuir que se trata de una historia llena de drama, de emociones fuertes, de situaciones límite y quizás incluso un toque de misterio que nos mantendrá pegados a la pantalla. Para meterse en la piel de María, Demet seguramente ha tenido que investigar a fondo, leer libros que exploren temas similares, ver películas que la inspiren, hablar con personas que hayan vivido situaciones parecidas a las de su personaje y, sobre todo, conectar con sus propias emociones, bucear en su interior para encontrar los puntos en común con María. La empatía es fundamental para un actor, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que siente, de comprender sus motivaciones. Y Demet, con su sensibilidad y su talento innato, seguramente ha logrado crear una conexión profunda con María, lo que le permitirá interpretarla de manera creíble, conmovedora y memorable. Además de la preparación física y emocional, Demet también ha tenido que trabajar en su acento y en su forma de hablar, en la modulación de su voz, en el ritmo de sus palabras. Dependiendo del origen de María, es posible que Demet haya tenido que aprender un nuevo dialecto, imitar un acento específico o modificar su forma de hablar habitual. Esto requiere mucha disciplina, dedicación y un oído afinado para captar los matices de la lengua. Pero Demet ha demostrado en otras ocasiones que es una actriz muy trabajadora, que no se detiene ante los desafíos y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograr la perfección en su interpretación. Y por supuesto, no podemos olvidar el trabajo en equipo, esa sinergia que se crea entre todos los profesionales que participan en la producción. Detrás de la transformación de Demet hay un gran equipo de profesionales talentosos, maquilladores que saben cómo resaltar la belleza natural de la actriz y cómo crear un look que se adapte a las necesidades del personaje, peluqueros que transforman su melena en una herramienta de expresión, vestuaristas que eligen cuidadosamente cada prenda para contar una historia a través de la ropa, directores que guían a Demet en su interpretación y guionistas que dan vida a María con sus palabras. Todos ellos trabajan en conjunto, en armonía, para crear la imagen perfecta de María y para ayudar a Demet a meterse en la piel del personaje. El trabajo en equipo es fundamental en cualquier producción audiovisual, y en este caso, se nota que hay una gran armonía y una excelente comunicación entre todos los miembros del equipo, lo que se traduce en un resultado final impecable. Lo que más me fascina de la transformación de Demet es que no se trata solo de un cambio superficial, de una simple máscara que se pone para interpretar un papel. No es solo un cambio de look, un nuevo peinado o un vestuario diferente. Es una transformación profunda que abarca todos los aspectos de su persona, que la lleva a conectar con su interior y a encontrar la esencia de María. Demet se ha entregado por completo a este personaje y ha demostrado una vez más su talento, su versatilidad y su profesionalismo. Y es que Demet Özdemir es una actriz que no teme a los desafíos, que disfruta saliendo de su zona de confort y que busca constantemente nuevos retos que la permitan crecer como artista. Le gusta experimentar, probar cosas nuevas y sorprender al público con su capacidad para transformarse. Por eso, no me sorprende que haya aceptado este papel y que se haya involucrado tanto en la preparación. Ella sabe que este es un proyecto importante, un punto de inflexión en su carrera, que le permitirá demostrar todo su potencial y consolidarse como una de las actrices más talentosas y respetadas de Turquía. Además, Demet es una mujer muy carismática, cercana y humilde, que se conecta fácilmente con el público. Siempre está dispuesta a compartir momentos de su vida personal y profesional en las redes sociales, a interactuar con sus fans y a agradecerles por su apoyo incondicional. Esto la hace aún más querida y admirada por el público, que la ve como un modelo a seguir, una inspiración para alcanzar sus sueños. Sus fans están ansiosos por verla en este nuevo papel y la apoyan incondicionalmente en cada uno de sus proyectos, enviándole mensajes de cariño y aliento.
Y yo, como fan incondicional de Demet, no puedo esperar a verla en acción como María. Estoy segura de que nos sorprenderá a todos con su actuación, de que nos hará reír, llorar y emocionarnos con su interpretación. Estoy convencida de que Demet le dará vida a María de una manera única y especial, y que la convertirá en un personaje inolvidable. En resumen, la transformación de Demet Özdemir para convertirse en María es un ejemplo de dedicación, profesionalismo, talento y pasión por el arte de la actuación. Demet ha demostrado una vez más que es una actriz versátil, camaleónica y que no teme a los desafíos. Ha trabajado arduamente en su aspecto físico, en su lenguaje corporal, en su acento y en su preparación emocional para crear un personaje creíble, conmovedor y auténtico. Hemos visto cómo el cambio de color de cabello, el estilo de vestir y el lenguaje corporal contribuyen a la imagen de María. Hemos hablado de la importancia de la preparación emocional y del trabajo en equipo para lograr una transformación exitosa. Y hemos destacado el carisma y la cercanía de Demet con sus fans, que la apoyan incondicionalmente en cada uno de sus proyectos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado de la transformación de Demet Özdemir. A mí me ha encantado compartir mis pensamientos con ustedes y analizar cada aspecto de este cambio tan impactante. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué les parece la transformación de Demet? ¿Están emocionados por verla en este nuevo papel? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido interesante y divertido para ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y no olviden que la vida es un chisme constante, así que manténganse atentas a mis redes sociales para no perderse nada. Adiós, preciosuras.